Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su noticiario Derecho Humanista, Informa TV. Hoy jueves 30 de agosto veremos lo más interesante que sucede a nivel nacional e internacional. Le comento que en nuestro país Google y Microsoft estarán disponibles en lengua maya. Además veremos que la Corte Europea de Derechos Humanos ha condenado a Italia por su prohibición de diagnóstico de embriones. Además veremos que ha aumentado la explotación de niños en Haití, así lo advierte la Organización Internacional del Trabajo. En otra información veremos que la ONU le urge al gobierno francés a que respete los derechos humanos del pueblo gitano. Estamos a punto de iniciar, quédese con nosotros. Iniciamos con nuestro primer bloque de noticias nacionales. La Procuraduría General de la República elaboró una propuesta que está en análisis para homologar en todo el país el tipo penal de la tortura, esto con el fin de que se logre una mejor y más adecuada prevención, investigación y sanción de este delito que debe erradicarse y ser una conducta del pasado. Así lo indicó su titular Marisela Morales Ibáñez. Por su parte, el Ombudsman Nacional Raúl Plasencia Villanueva alertó que existe una tendencia a la alza de este delito en nuestro territorio, de tal forma que entre los años 2000 a 2012, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha recibido 5.000 quejas por torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos por diversas autoridades. Debido a esto, ambos funcionarios coincidieron en la necesidad de que se sigan capacitando los servidores públicos contra esta práctica al inaugurar el curso nacional en materia de prevención, sanción, investigación y erradicación de la tortura en México, el cual está dirigido a ministerios públicos de la Federación, Policía Federal Ministerial y peritos de la Procuraduría General de la República. Este pasado martes, en el Día del Abuelo, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, Fernando Pereira Escamilla, señaló la necesidad de emprender acciones para proteger los derechos humanos de las personas de edad avanzada en aquel estado. Además, el ombudsman mencionó que por el trabajo que realiza con la sociedad veracruzana desde sus oficinas, el organismo ha percibido que los mayores rezagos que enfrenta esta población de la tercera edad son, en realidad, con materia de derechos humanos a la salud, la creación de espacios de convivencia y los accesos preferenciales al momento de realizar un trámite o solicitar un servicio ante una dependencia pública. Por lo que consideró que como importante que tanto la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como el DIF estatal y distintas organizaciones civiles unan sus esfuerzos con el fin de acordar estrategias que den un buen servicio a este sector de la población. El corporativo Microsoft International aportará diferentes elementos técnicos y estructura digital en línea con el objetivo de que se incorpore la lengua maya a motores de búsqueda de Internet, especialmente Google, lo que dará invaluable proyección a los proyectos del mundo maya. Así lo anunció el gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo. Este proyecto, vale la pena mencionarlo, es el resultado del Congreso Mundial, el cual fue auspiciado por Microsoft International en mayo pasado en la Riviera Maya, en el que participaron distintos investigadores y científicos de todas las naciones y se anunció una inversión de $20 millones para un software destinado al turismo, educación y negocios de aquel estado. Cabe señalar que el dirigente estatal explicó que durante el evento el gobierno de Quintana Roo firmó un convenio para que la entidad fuera incluida en la iniciativa nombrada Elevemos México, promovida por Microsoft para impulsar de esta manera el desarrollo y elevar la competitividad con la incorporación y el uso de tecnologías de la información y comunicación. A casi 2 meses de la destrucción de las escuelas allá en la Nueva Jerusalén, de que los responsables siguen libres y de que el ciclo escolar para cerca de 300 niños y niñas no ha podido comenzar,
cerca de 250 elementos de la Policía Federal y un grupo de operaciones especiales antimotines arribaron este lunes en La Ermita, con la finalidad de reforzar la seguridad en aquella entidad. Cabe recordarles que apenas el lunes pasado, día en que inició formalmente el ciclo escolar 2012-2013, el gobernador Fausto Vallejo Figueroa aseguró de manera enfática que su gobierno actuaría en contra de los responsables de la destrucción de las escuelas y que su administración, dijo, no sería débil ante estos hechos. Sin embargo, el ciclo escolar no ha comenzado en esa comunidad por las presiones y amenazas que los fanáticos religiosos de la Nueva Jerusalén han lanzado en contra de los habitantes, pidiendo incluso el apoyo al gobierno del estado para continuar con sus costumbres, petición que el gobierno del estado de Michoacán ha hecho caso omiso, según la Comisión Estatal de Derechos Humanos en aquella entidad. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz dio a conocer que ha brindado a la fecha 5.324 servicios de atención a igual número de personas que lo han solicitado, de las cuales 2.672 han sido derivadas en orientaciones y 1.982 de ellas en gestorías. En entrevista con el Ombudsman Estatal, Luis Fernando Pereira Escamilla, detalló que de las atenciones que se han brindado, la mayoría se han concentrado en los municipios de Jalapa, Veracruz y Tuxpan. Juntamente detalló que un promedio de 39 casos han terminado en la emisión de recomendaciones, de las cuales la mayoría son en contra de la actuación de las policías municipales en las zonas rurales. En Guerrero, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan inició una campaña de acciones con el objetivo de concretar los compromisos asumidos por el Estado mexicano frente a los casos de los indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo respecto a las medidas ordenadas por la Corte Internacional de Derechos Humanos, particularmente en lo conveniente a las investigaciones. Esto ante la falta de cooperación por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional con las pesquisas a cargo de la Procuraduría General de la República. Cabe señalar que la campaña inició con la emisión de una carta pública, la cual fue enviada al presidente Felipe Calderón por distintas organizaciones que se dedican a la promoción y defensa de los derechos humanos. Vale la pena mencionar, en esta carta expresan su preocupación porque a más de 10 años de los sucesos, los expedientes de ambos casos no han sido consignados ante una autoridad judicial, por lo que le solicitan garantice la cooperación por parte de la Sedena en las investigaciones. Y también le piden a Felipe Calderón que asegure que la Procuraduría General de la República consigne a la brevedad los casos expedientes relativos a estos casos. Si no se tiene o si no se cuenta con una promoción adecuada de los derechos humanos, será difícil que haya un ejercicio real por parte de la población. Así lo expresó ayer el ombudsman mexiquense Marco Antonio Morales Gómez al dictar la conferencia denominada Comentarios en torno a la reforma constitucional de derechos humanos. Además, en este evento, el ombudsman indicó que más que el Estado, la garantía de cumplir y observar los derechos humanos también depende de nuestro propio comportamiento corresponsable, pues manifestó que si no se fomenta el respeto de estos, será muy difícil el poder ejercerlos. En el marco del 19 Taller de Derecho Internacional con sede en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, el ombudsman Morales Gómez destacó que con la reforma se han ido incorporando los derechos humanos a la Constitución, cosa que ha ampliado el conocimiento y difusión de estos, además de que ha fortalecido la observancia de los tratados internacionales. La Comisión Nacional de Derechos Humanos investigará el derrame de petróleo ocurrido el pasado 11 de agosto en Salina Cruz, Oaxaca, tras el hundimiento de la monoboya número 3 de Pemex y que, según ambientalistas, contaminó ya más de 10 playas. Fue a través de un comunicado de prensa donde el organismo informó que el Ombudsman Nacional, Raúl Plasencia, acordó con la Comisión Nacional de Derechos Humanos el iniciar una queja de oficio para investigar este incidente, debido a que este hecho resulta preocupante por el daño provocado al ambiente, la contaminación de lagunas y playas con las consecuentes muertes de varias especies marinas.
además de la afectación económica para la población, que en su mayoría subsiste de la pesca ribereña de camarón y de la recolección de sal, sin olvidar a los comerciantes y restauranteros de aquella entidad. De tal forma que personal de la comisión ya acudió a este sitio para cerciorarse del daño ambiental y la afectación económica de esta población. Después de que un juez otorgara el arraigo por 40 días a los 12 policías federales que fueron remitidos al Ministerio Público por la agresión que sufrieron 2 funcionarios de la Embajada de Estados Unidos y un marino mexicano allá en Morelos. En torno a esto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de la entidad dio a conocer que intervino en este caso luego de reconocer que hubo violaciones a los derechos humanos al momento de rendir su declaración, como el mantenerlos incomunicados y recibir un trato indigno. Por su parte, la ombudsman de Morelos, Lucero Benítez Villaseñor, dio a conocer qué acciones está tomando la instancia a su cargo. Pero para conocer más de esto, vamos a escucharla. Que desde el inicio en que se suscitan los hechos con relación a los diplomáticos en donde interviene la Policía Federal, se tuvo en mandar un visitador para que se hiciera una certificación de lesiones cuando ellos estuvieron detenidos, el tiempo en que ellos permanecieron detenidos, el inicio de la carpeta para que nosotros pudiéramos constatar que tenían lógicamente a su abogado y que se estaba llevando el caso con la inmediatez y la expeditez que requiere y además pues la imparcialidad. Después se constituye un visitador a petición de los padres ya y de las esposas de los federales y se solicitan medidas precautorias porque ellas consideraban que los tenían incomunicados, que no se les estaba dando acceso a que los abogados pudieran tener la información de qué situación prevalecían, si se les estaba declarando sin que se tuviera presencia de su abogado y que consideraban que había violaciones a derechos humanos. Se radica la queja, se toman los datos de los padres de familia, estuvo el visitador a quien no se le pudo dar el acceso para volverlos a certificar y inmediatamente son trasladados al Distrito Federal en calidad de arraigados. Se dan 40 días para poder determinar su situación jurídica y pues ese tiempo para los esposos, para las esposas de los 12 arraigados consideran que puede haber violaciones a derechos humanos. Este expediente se traslada ya a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya se tiene una carpeta y un desglose aquí en la estatal para seguir trabajando con los familiares que requieran de la presencia del visitador o del apoyo de la comisión y se va a tener en información permanente al visitador que le corresponde en la nacional. Ya hizo un pronunciamiento el presidente de la Comisión Nacional donde va a estar muy al pendiente, donde no va a permitir que existan pues ciertas irregularidades que comentan los familiares que se pueden ir dando y que se cumplan nada más con los 40 días porque se pensaba incluso en una ampliación de otros 40 días por la complejidad del asunto. Usted ya escuchó cuáles son las acciones que realiza la Comisión de Morelos con el fin de que se vele y protejan los derechos de estos policías. Cualquier cosa que suceda al respecto, le estaremos informando. Bien, esto es todo en materia nacional. Vamos a una breve pausa comercial y regresamos con más información. Agradecemos que siga con nosotros. Estamos de regreso para ver lo más interesante a nivel internacional. Le comento que la Corte Europea de Derechos Humanos condenó este pasado martes a Italia por su legislación que prohíbe efectuar un diagnóstico antes del implante de un embrión en el marco de una fecundación in vitro. Esta sentencia de los jueces de Estrasburgo concierne a una pareja de italianos portadores sanos de la enfermedad genética de la mucoviscosis, quienes habían tenido una hija en el año 2006, afectada por esta patología. Sin embargo, ellos desearon volver a tener un nuevo hijo sin transmitirle esta enfermedad. Pero la pareja deseaba recurrir a una procreación médicamente asistida y luego efectuar un análisis genético preimplantatorio antes de iniciar este embarazo. No obstante, esta prueba está prohibida en Italia, por lo que los demandantes consideraron que su país viola su derecho al respeto de su vida familiar. Por su parte, la Corte le dio la razón a esta pareja. Allá en Colombia, los medios de comunicación revelaron hace algunos días que el gobierno de Juan Manuel Santos
estaba sosteniendo conversaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, con el fin de sentarse en una mesa de diálogo que establezca la reincorporación de los guerrilleros a la vida civil, así como una serie de medidas para garantizar el desarrollo económico del país mediante la inclusión de aquellas comunidades afectadas por el conflicto armado. En este acuerdo, las FARC se comprometen a entregar las armas y poner fin de forma definitiva a las hostilidades. Esto con la garantía de que ellos puedan regresar nuevamente a la vida civil en lo económico, lo social y lo político, de acuerdo a sus intereses. Por su parte, el gobierno de Colombia se comprometerá a revisar la situación de los guerrilleros privados de libertad, procesados o condenados, y de forma paralela intensificará el combate para acabar las organizaciones criminales y sus redes de apoyo. El día de ayer, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos expresó su alarma por la matanza de civiles registrada a principios de agosto en el este de la República Democrática del Congo. Navi Pillay señaló que los hallazgos preliminares indican que la mayoría de estas víctimas son mujeres, niños y niñas. Por su parte, el jefe de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en ese país africano, Scott Campbell, confirmó que se han producido unos 45 ataques contra 35 localidades en la región de Masisi, en la provincia de Kivu del Norte. Además, señaló que desde comienzos del mes de abril se han registrado numerosas deserciones del ejército congoleño y se ha formado un grupo armado rebelde llamado M23. Esto ha obligado tanto a las tropas del gobierno como a las fuerzas de la misión de la ONU a abandonar esas regiones, dejando un vacío de seguridad. Asimismo, el día de ayer, los trabajadores sociales canarios expresaron su preocupación por la decisión del gobierno regional de ejecutar el decreto estatal que deja sin cobertura sanitaria a los inmigrantes irregulares, lo que a su juicio viola la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Así lo indican mediante un comunicado conjunto los colegios de trabajo social y asistentes sociales de Las Palmas y de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife, que recuerdan que tanto la Constitución española como el Estatuto de Autonomía de Canarias obligan a las instituciones públicas a que se garanticen los derechos de las personas sin discriminación de ningún tipo. De tal forma, ambos colegios hicieron un llamado a todos los trabajadores sociales del archipiélago para que defiendan el derecho a la sanidad universal y a un estado de bienestar para todos, y además que no discrimine a nadie en su función de origen. Y bien, en otras noticias le comento que los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 se inauguraron el día de ayer con más de 4.200 atletas que representan a 166 países y compiten en 21 disciplinas deportivas. Por su parte, el asesor especial de la ONU sobre el deporte, desarrollo y paz indicó que ese evento representa una gran oportunidad para seguir avanzando en la inclusión y promoción de personas con discapacidad. Wilfried Lemke apuntó que el movimiento paralímpico comparte los principios de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad. Cabe recordar que estos Juegos Paralímpicos de Londres 2012 son la edición con un mayor número de atletas desde la fundación de ese evento deportivo desde el año 1948, coincidiendo con el fin de la Segunda Guerra Mundial. El Fondo de la ONU para la Infancia, Honduras, completó el proyecto Agua y Saneamiento, Supervivencia y Desarrollo Infantil, que durante los últimos 4 años hizo posible el acceso a agua y saneamiento para miles de personas. Este programa, financiado por la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional, ACDI, apoyó directamente a 45 municipalidades para mejorar la gestión y calidad de sus servicios de agua potable y saneamiento, logrando resultados de manera significativa. De tal forma que ahora unas 210,000 personas disfrutan de su derecho a agua segura gracias a la provisión de bancos de cloro y a distintos procesos de capacitación. Cabe recordar que este programa nació en abril del año 2008
y estaba hecho con el único objetivo de que se apoyara al gobierno de Honduras en el avance hacia el cumplimiento equitativo universal del derecho a la salud y al agua y saneamiento. Más de 60 parlamentarios de la región se reunirán en Ciudad de Guatemala el 30 y 31 de agosto para compartir las experiencias legislativas encaminadas a combatir el hambre. Así lo informó el Fondo de la ONU para la Alimentación y la Agricultura. Durante el tercer foro del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, se analizará el rol de la sociedad civil en el desarrollo de leyes que garanticen la seguridad alimentaria de la población. En torno a esto, Guadalupe Valdés, diputada de la República Dominicana y coordinadora de esa red, señaló que para que la lucha contra el hambre sea una política de Estado, es necesario un fuerte compromiso del Ejecutivo, los parlamentarios y la sociedad civil. El defensor del pueblo de Perú, Eduardo Vega, presentó los resultados de la supervisión a la Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de la Tuberculosis en los establecimientos del Ministerio de Salud en Lima, Callao e Ica, donde se han evidenciado graves deficiencias como el desabastecimiento de medicamentos, la inadecuada infraestructura en áreas donde se ubica la estrategia de tuberculosis, así como la falta de implementos de protección y seguridad para el personal de salud. Igualmente, entre otras muchas deficiencias presentadas, señala que en la mayoría de los establecimientos visitados existe un reiterado desabastecimiento de medicamentos para pacientes con tuberculosis. Por tales motivos, se recomendó a la Estrategia Sanitaria Nacional, a las direcciones de salud y a las direcciones regionales de salud que a la brevedad se garantice el oportuno abastecimiento de los medicamentos para las personas afectadas por esta infección bacteriana. Expertos de la ONU urgieron al gobierno de Francia que garantice que los desmantelamientos de campamentos gitanos, así como la expulsión de esas comunidades de ese país, respeten las leyes internacionales y europeas sobre no discriminación. De tal manera que los relatores sobre minorías, migrantes, viviendas y racismo indicaron que esos desalojos representan una amenaza para las familias que sufren situaciones de extrema vulnerabilidad. Por lo que Raquel Rolnick, relatora especial sobre vivienda adecuada, lamentó las expulsiones forzadas y manifestó que deberían buscarse soluciones alternativas y conforme a los derechos humanos. Asimismo, ella explicó que las autoridades de allá de Francia deberían proporcionar viviendas alternativas a esas familias con el fin de que se garanticen que esas personas, y en especial los niños, niñas y mujeres, además como los enfermos, no se queden en altas penumbras o en la calle. El uso de niños como trabajadores domésticos es generalizado en Haití, lo que ha empeorado en los últimos años tras el devastador terremoto de enero del año 2010. Así lo alertó el día de ayer la Organización Internacional del Trabajo. En un artículo de análisis sobre el tema, la organización explica que el fenómeno deriva del sistema Restavek, un término en creol usado originalmente para enviar a los niños a vivir con los familiares adinerados y que les ofrecen una mejor educación. Por lo que el organismo indicó que esta práctica ha desencadenado en una forma de trata para explotación doméstica y esclavitud moderna, que se vale de diferentes intermediarios encargados de reclutar a los menores. Según cálculos del UNICEF, esto vale la pena mencionarlo, existen en la actualidad 225,000 menores en esa situación, principalmente niñas entre los 5 y 17 años. Bien, esto es todo en materia de derechos humanos. Yo soy Lía Montañez. Le recuerdo que nos visite en nuestra página de Informa TV en Facebook, además que nos siga a través de Twitter como Informa TV-DHNet. Que tenga usted un excelente día.